que nos relacionaría con un síndrome anémico, pero en el hemograma no encontramos esa anemia, esa disminución de la hemoglobina, es mejor repetir la prueba para poder confirmar, ¿no? la presencia ante esa duda donde no haya correlación de la clínica con los resultados que nos puede dar un hemograma. Entonces, acerca de la toma de muestras, siempre es importante tener una adecuada identificación de nuestro paciente y un adecuado rotulado también de la muestra después de haberla obtenido. Y vamos a analizar el hemograma, primero identificando al paciente, teniendo en cuenta la edad y el sexo del paciente. También es importante la fecha a la cual se toma la muestra, ya que sobre todo en pacientes críticos, la variación puede ser inclusive en horas. Tal vez en la mañana esté la hemoglobina bien, pero si el paciente tiene sangrados, probablemente en la tarde ya haya anemia. Además, también nos va a dar los valores de recuento de los glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas, e inclusive también nos pueden informar la presencia de alguna alarma, como pueden ser células inmaduras. Entonces, este es un ejemplo de un hemograma. Siempre, como les menciono, se tiene que tener una adecuada identificación del nombre del paciente, la edad de nuestro paciente, o en este caso la fecha de nacimiento, la fecha y la hora a la cual se ha tomado la muestra, y esto es el reporte, ¿no? Que nos da el equipo automatizado, que es el recuento de glóbulos rojos, el valor de hemoglobina y hematocrito, también las constantes corpusculares, como es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, el recuento de plaquetas, también inclusive nos da el volumen plaquetario medio, y respecto a los glóbulos blancos, pues nos informa la fórmula diferencial, ¿no? Tanto del recuento de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Entonces vamos a hablar un poco de cada una de estas series. Respecto a las alteraciones de la serie roja, como les muestro en esta tabla, va a haber variaciones del valor mínimo de hemoglobina para considerar anemia, ya que esta va a variar de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, ¿no? Al año de vida, vamos a tener el valor de hemoglobina menor a 10.5 para considerar al paciente como anemia. A los 6 años, menor de 11.5 de hemoglobina para considerar anemia. Y ya en la etapa adulta, en los valores que solemos conocer, ¿no? Que en la mujer menos de 12 gramos por decilitro es anemia y en el varón menos de 13 gramos por decilitro. También como ven en esta tablita, también va a haber variación de las constantes corpusculares. Por ejemplo, ¿no? En los niños recién nacidos hasta el primer mes va a haber una macrocitosis fisiológica y que como se va a expresar con el volumen corpuscular medio aumentado o en los límites superiores. Y luego ya conforme vamos creciendo, este valor se va normalizando, ¿no? Al rango que conocemos de 80 a 100. Entonces, el hemograma nos va a informar los diversos parámetros de la serie roja, teniendo en cuenta que el recuento de glóbulos rojos, que es el número de Matías, va a estar disminuido en las anemias y elevado en la poliglobulia, pero es el valor de la hemoglobina el mejor parámetro que nos va a definir la anemia, ya que recordemos que la anemia va a ser esta disminución del valor de hemoglobina por menor a 2 desviaciones estándar, según la edad y el sexo del paciente. Además, también nos va a informar el valor del hematocrito, que va a ser el volumen que ocupan estos hematíes respecto al total de la sangre. Y también nos va a informar esto los índices eritrocitarios, ¿no? Las constantes corpusculares, donde tenemos al volumen corpuscular medio, que se va a expresar en femtolitros, y que va a estar, cuando está disminuido, hablamos sobre una microcitosis, y si está aumentado, sobre una macrocitosis. Además, también nos va a informar el valor de la hemoglobina corpuscular media, que si está disminuida, hablaremos sobre una hipocromía, y si está aumentado, sobre una hipercromía. Y también nos puede informar el valor de la concentración de hemoglobina corpuscular media, que esto puede estar elevado en caso de deshidratación eritrocitaria, como es el caso de la esferocitosis hereditaria, y puede estar disminuido en casos de anemia ferropénica. Ya, entonces, esto justamente nos va a orientar al diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, tenemos un paciente con una anemia, ¿no? En un adulto que tenga hemoglobina, la mujer menos de 12 o el varón hemoglobina menos de 13.
Y además sabemos que tiene una microcitosis con un volumen corpuscular menos de 80. Entonces eso me va a orientar a que debo descartar una ferropenia en mi paciente, por lo que voy a solicitar el dosaje de ferritina. Si este está disminuido, confirmaría mi diagnóstico de una anemia ferropénica y voy a buscar, ¿no?, la causa de qué es lo que produjo esta ferropenia. Pero si la ferritina está normal, ya buscaría otras causas de anemia microcítica, como por ejemplo son el grupo de las anemias hereditarias o congénitas. Entonces pediré, ¿no?, un examen de electroforesis de hemoglobina, donde si encuentro la alteración, probablemente estoy frente a un paciente con una talasemia, pero si el electroforesis de hemoglobina está en rango normal y mi paciente tal vez es un paciente ya adulto mayor, probablemente voy a solicitar un aspirado de médula ósea pensando en otras enfermedades, como por ejemplo síndromes como la anemia sideroblástica o las anemias ya de enfermedades crónicas. Otros valores que nos informa el hemograma son los índices, dentro de los índices eritrocitarios es el valor del ADE, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, que justamente nos va a informar el grado de variación, de dispersión de esta población eritrocitaria y nos va a valorar la anisocitosis, es decir, la diferencia de la variación en los tamaños de los glóbulos rojos, el cual va a estar elevado en anemias carenciales y va a ser normal en talasemias. También nos va a informar el recuento de reticulocitos, que en algunos analizadores nos lo informan como valor absoluto o como porcentaje. Y esto se va a encontrar aumentado en el caso, por ejemplo, de pacientes, ¿no?, que tengan una anemia hemolítica o que hayan tenido un sangrado masivo agudo. Y aquí también hablamos de esto, de lo que es el IRC, que se calcula multiplicando el porcentaje de reticulocitos entre el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal, y eso se divide entre un factor de corrección, que si encontramos, ¿no?, este índice llamado IRC menos de 2, hablaremos que el paciente tiene una anemia regenerativa, y si es mayor de 3, diremos que el paciente tiene una anemia regenerativa. Entonces, esta es la orientación que nos daría el recuento de reticulocitos. Tengo a mi paciente con anemia, he hecho recuento absoluto de reticulocitos y este está aumentado. Entonces, eso me hablaría de que el paciente puede tener un cuadro de una anemia hemolítica o una hemorragia aguda, pero si está disminuida o está normal, tendría que valorar yo también el volumen corpuscular medio, ya que si este está bajo, puede estar frente a un paciente con una anemia ferropénica. Si este está normal, podría estar frente a un paciente con una anemia de inflamación crónica o una anemia aplásica. Y si el BCM está elevado, probablemente esté frente a un paciente con una anemia megaloblástica, que puede ser por deficiencia de vitamina B12 o de folato, o también frente a un paciente con un síndrome mielodisplásico. Bueno, esto siempre recordar que en nuestro país, debido a los diferentes pisos altitudinales, vamos a tener una corrección de este valor de hemoglobina según la altitud donde viva nuestro paciente. Por ejemplo, ¿no?, a 2.000 metros sobre el nivel del mar tendríamos que hacer una corrección de 0.8 gramos por decilitro. Y, por ejemplo, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, una corrección de 1.9 gramos por decilitro. Es decir, ¿no?, por ejemplo, si mi paciente vive en el Cusco y de repente ahí, por ejemplo, tenga, ¿no?, una hemoglobina en 13 y mi paciente es un varón, yo tengo que hacer la corrección, ¿no?, del ajuste. Probablemente voy a restar, ¿no?, lo que es 1.5, 1.8, y probablemente mi paciente no tenga 13, ¿no?, sino probablemente va a tener 11.2 o 11.5. Entonces mi paciente ya tendría anemia, ¿no?, si hago justamente esa corrección. Entonces, bueno, este es un cuadrito, resumen de cómo es que correlacionamos el volumen corpuscular medio con el recuento de reticulocitos.
Entonces, por ejemplo, en un paciente con una anemia microcítica regenerativa, yo tendría que descartar en mi paciente que tenga una anemia por un proceso, por una enfermedad crónica o una anemia inflamatoria crónica, como por ejemplo en el caso de pacientes, ¿no? Que tengan una enfermedad renal crónica. Y si mi paciente tiene una anemia microcítica regenerativa, probablemente esté frente a un paciente con una anemia ferropénica que ya está recibiendo tratamiento. El otro grupo serían los pacientes con anemia normocítica, donde el volumen corporal medio está normal, pero reticulocitos disminuidos. Aquí tendría que descartar el grupo de las anemias aplásicas. También, además, lo que son infiltraciones medulares neoplásicas, que pueden ser tanto leucemias o metástasis de otros tumores en la médula ósea. Ahí tenemos otro grupo que son las anemias normocíticas regenerativas con reticulocitos normales o aumentados. Esto puede ser en caso de pacientes con anemias hemolíticas congénitas, como por ejemplo los pacientes con alguna membranopatía, como la esferocitosis hereditaria o eritrocitosis hereditaria, también con alguna hemoglobinopatía, como en el caso de los pacientes con anemias falciformes. Y también podría verse en pacientes con anemia por una hemorragia aguda. El otro grupo será pacientes con una anemia macrocítica regenerativa, que esto lo podemos ver en pacientes con anemias megaloblásticas o en pacientes con síndrome mielodisplásico o que tengan antecedente de una enfermedad previa, hepática, por ejemplo, como los pacientes con una hepatopatía. Y el otro grupo de las anemias macrocíticas regenerativas, esto más que nada, cuando hay elevación de reticulocitos y macrocitosis, tendría que pensar que mi paciente tenga una anemia hemolítica o una hemorragia aguda, ¿no? Reciente. Bueno, hay que hacerles mencionar que también podemos tener elevación de la hemoglobina, elevación de lo que son el volumen de los glóbulos rojos, que eso llamamos con el término de poliglobulia, y dentro de esto encontramos este término que es la eritrocitosis, que se va a definir con una hemoglobina más de 16.5 gramos por decilitro en la mujer o más de 18.5 gramos por decilitro en el varón. Estas poliglobulias van a tener diversas causas, dividimos en estos grupos, que son las de causas primarias y secundarias. Las secundarias, dentro de este grupo, las adquiridas son las más comunes, que puede ser secundario a un proceso de hipoxia o de alguna patología cardíaca o pulmonar, ya que en estas lo que va a haber es que va a haber una elevación en la síntesis, en la producción de eritropoyetina. Esta va a ser elevada y eso justamente es lo que va a estimular que se formen más glóbulos rojos. Pero también existe el grupo de las eritrocitosis primarias adquiridas, donde principalmente es esta, la policitemia vera, que esto, bueno, mencionarles, ¿no? Que es una neoplasia mieloproliferativa crónica, donde aquí no va a haber elevación de la eritropoyetina, probablemente también va a estar disminuida, pero aquí más que nada lo que va a haber es una mutación, ¿no? Una mutación clonal que va a hacer que haya un aumento en la producción de glóbulos rojos. Entonces, este es un algoritmo, más o menos de la orientación, cómo veo a mi paciente con una poliglobulia. Primero, siempre debo de confirmar que efectivamente haya un aumento de la masa eritrocitaria, ya que puede haber una falsa poliglobulia, pacientes sobre todo deshidratados o que utilicen diuréticos, y donde en los que sí encuentro, he confirmado la presencia de la elevación de los glóbulos rojos, el siguiente paso es solicitar el dosaje de eritropoyetina. Si esta está elevada, estaría frente a un paciente con una eritrocitosis secundaria, que aquí las cosas pueden ser, como les mencionaba, hipoxia, enfermedades cardíacas o pulmonares, o tumores también que secreten eritropoyetina. Pero si esta eritropoyetina está normal o disminuida, tendría que descartar una policitemia vera, ¿no? Que se puede hacer con otros exámenes, como es la biopsia medular o buscar, ¿no? Las mutaciones relacionadas, como es la mutación del JAK2. Bueno, hay que hacerles presentes las diversas alteraciones morfológicas que pueden encontrar en un frotis de sangre periférica respecto a los glóbulos rojos.
Por ejemplo, ¿no? En la primera imagen lo que se observa son acantocitos que tienen esa forma espinosa, y eso puede encontrar en pacientes con anemias hemolíticas microangiopáticas o en pacientes con una hepatopatía alcohólica. De ahí en la segunda imagen, lo que se observan son codocitos, que es la forma de Target cell. Eso podría encontrar en pacientes con hepatopatías obstructivas o con talasemias. En la tercera imagen, lo que se observan son queratocitos, los llamados células en casco. Eso podría encontrar en pacientes con CID, o sea, con coagulación intravascular diseminada, o con SHU, con el síndrome urémico hemolítico. Hay otra alteración que podría encontrar en el frotis periférico, es la presencia de dacriocitos, o llamadas las células en lágrima. Eso podría encontrar pacientes con mielofibrosis. De ahí en la imagen del medio lo que se observa son los drepanocitos, o los llamados cycle cell, que podría encontrar en pacientes con anemia falciforme. De ahí en la otra imagen lo que se observa son elictocitos, que ya es la alteración, ¿no?, de la estructura de la membrana celular del eritrocito. Eso puede encontrar en pacientes con elictocitosis hereditaria. De allí otra alteración que podría encontrar es la presencia de ovalocitos, que ya el glóbulo rojo pierde, ¿no?, su forma bicóncava, y eso podría encontrar en pacientes con anemia megaloblástica. De ahí en la siguiente imagen lo que se observan son esquistocitos, que eso también podría encontrar pacientes con anemias hemolíticas microangiopáticas. Y en esta tercera imagen lo que se observan son crenocitos, o llamados equinocitos, que podrían encontrar pacientes con insuficiencia renal o con déficit de piruvato quinasa. Ya, en la siguiente imagen lo que se observan son esclerocitos, que también, ¿no?, es una alteración en la membrana del glóbulo rojo. Esto puede encontrar pacientes con esferocitosis hereditaria. En la otra imagen lo que se observan son estomatocitos, que es esa forma de boca, ¿no?, que se ve dentro del glóbulo rojo, y se pueden encontrar pacientes con estomatocitosis hereditaria o con hepatopatías obstructivas. En la siguiente imagen lo que se observan son macrovalocitos, o llamados también megalocitos, que pueden encontrar en pacientes con anemia megaloblástica. Bueno, respecto a la otra serie que vemos en el hemograma, que son los glóbulos blancos, los leucocitos. Primero, bueno, mostrarles esta tablita, también recordando que este recuento de leucocitos, el recuento normal, va a variar a lo largo de la vida. Al inicio, en lo que es los primeros meses de vida, voy a tener yo una leucocitosis fisiológica hasta alrededor del año de vida, y luego de ahí ya va a empezar a disminuir estos leucocitos. Y también otra diferencia es de que en el primer año de vida va a haber una linfocitosis, también fisiológica, y luego de ahí ya se empieza a normalizar, ¿no? Va a aumentar los neutrófilos y a disminuir los linfocitos. Estos son los leucocitos que voy a encontrar en sangre periférica, que pueden ser linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y en algunos casos también podría encontrar las formas inmaduras de la serie granulocítica, como pueden ser blastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos y bastones. Entonces, estas son las alteraciones que voy a encontrar de los glóbulos blancos. La leucocitosis, definido como un recuento de leucocitos de más de 11.000 por milímetro cúbico, que como les mencionaba, va a ser fisiológico en el primer año de vida. También puede ser fisiológico en caso de ejercicio. También se puede encontrar elevado en secundario a infecciones o inflamación. Y por otro lado, la leucopenia, con un recuento de leucocitos menos de 4.000 por milímetro cúbico, que pueden encontrar pacientes con infecciones, sobre todo virales. También algunas enfermedades autoinmunes, también en algunos casos de neoplasia, y también pueden encontrar relacionado a pacientes con trastornos genéticos, como es la trisomía 21. Y acá hay un término, ¿no?, para hacerles mención acerca de reacción leucemoide, que eso se va a definir con un recuento de leucocitos más de 50.000, pero teniendo en cuenta que estos leucocitos son normales, y si tiene formas inmaduras, es decir, mielocitos, metamielocitos, no se va a encontrar blastos. Entonces, esto podría encontrar esta reacción leucemoide en pacientes con infecciones bacterianas
o en aquellos que estén en recuperación de una neutropenia post-quimioterapia. Entonces van a existir varias alteraciones de estos leucocitos. Aquí sobre todo para mencionarles la neutrofilia, que vamos a encontrarlo en pacientes con infecciones bacterianas, con un recuento de neutrófilo más de 7.500. La linfocitosis, considerada con recuento de linfocitos más de 5.000 por milímetro cúbico, esto sobre todo en infecciones virales, como por ejemplo infecciones por citomegalovirus o por virus de Epstein-Barr. Las monocitosis, que aquí sí es un poco diferente los valores, vamos a encontrar con un recuento más de 1.000 hasta los 2 años de vida y más de 800 en adelante, que pueden encontrar sobre todo en infecciones por gérmenes intracelulares, como son las micobacterias o la leishmania. También puedo encontrar a mi paciente una eosinofilia, que va a tener también grados, leve de 400 a 1.500, moderada de 1.500 a 5.000 y severa de más de 5.000. Aquí siempre lo primero con lo que se relaciona son con infecciones parasitarias, pero también puedo encontrar en casos de que el paciente tenga otros procesos alérgicos, como por ejemplo rinitis, dermatitis atópica, o en pacientes con asma. Y también pueden encontrar en paciente basofilia, con un recuento de basófilos más de 500, en pacientes con reacciones de hipersensibilidad a fármacos o con urticarias agudas. Y respecto a lo que son las citopenias, acá sobre todo mencionarles acerca de la neutropenia y linfopenia. Neutropenia, como recordarán, es el recuento de neutrófilos menos de 1.500, y ahí también voy a tener grados en leve, moderada y severa. Leve es menos de 1.500, la moderada menos de 1.000, la severa menos de 500 y la muy severa o extrema menos de 100. Si esta alteración yo encuentro en el primer año de vida, tendría que descartar que sea una neutropenia congénita, o que tal vez a lo largo, a cualquier edad, si yo encuentro esa neutropenia, tendría que descartar a mi paciente que no tenga una leucemia aguda. Y en algunos casos, pero mayormente solo llega a neutropenia leve, podría encontrar en pacientes con infecciones virales, como por ejemplo, ¿no? Virus de Epstein-Barr o por infección por citomegalovirus o hepatitis. Por otro lado, las linfopenias, con un recuento de linfocitos menos de 1.000, esta puede ser congénita, que me llamaría a descartar en el paciente una inmunodeficiencia, sobre todo si es un paciente pediátrico. Pero también esta linfopenia puede ser adquirida, es decir, secundaria a una infección, como por ejemplo en infecciones por HIV. De resto de los leucocitos, o sea, de monocitos, eosinófilos y basófilos, las citopenias no van a tener un significado clínico. Y bueno, estas son las alteraciones ya en el frotis periférico que pueden encontrar respecto a los leucocitos. En la primera imagen, del lado derecho, lo que se observa es un blasto. Como pueden ver, es así, es una célula de tamaño intermedio a grande, con un núcleo con cromatina laxa. Y bueno, pueden encontrar la presencia o no de nucleolos, que esto podemos encontrar pacientes con leucemias agudas o con síndromes mielodisplásicos. En la segunda imagen lo que se ven son células velludas, que es la forma, ¿no?, que adquiere la membrana de la célula. Se puede encontrar en pacientes con tricoleucemia. En la otra imagen es la presencia de los linfocitos atípicos, o llamados linfocitos reactivos, que podría encontrar en pacientes con leucemia prolinfocítica. También pueden encontrar estos linfocitos atípicos en pacientes con un linfoma leucemizado. En la siguiente imagen lo que ven es una célula plasmática, que es un linfocito activado, entonces lo que se observa es esta forma, ¿no?, que va a tener el núcleo hacia un extremo del citoplasma y con un halo, ¿no?, al costado del núcleo. Eso pueden encontrar pacientes con leucemia de células plasmáticas. O, bueno, en la siguiente imagen lo que se observan son células de Sézary, que esto puede encontrar en pacientes con linfoma cutáneo de células T, que más que nada es esta forma diferente del núcleo, ¿no? Como doblado que se observa ahí en la imagen. Bueno, y ahora hablaremos un poco de la tercera serie hematológica, que es la serie plaquetaria. Aquí también, siempre recordando de que esto de recuento normal de plaquetas va a variar a lo largo de la edad.
de vida de nuestro paciente. Entonces, en neonatos voy a considerar un valor normal a partir de 100.000 a 470.000, y ya en los niños mayores o en el adulto a partir de 150.000 hasta 400.000 o 450.000, ¿no? De acuerdo al laboratorio del valor de referencia. Entonces aquí siempre recordar que las plaquetas no son de por sí células, son fragmentos celulares, ¿no? Son estructuras proteicas que van a tener un tamaño aproximadamente de 7 a 10 femtolitros, y como ven ahí en la imagen, se observan así, ¿no? Van a estar en el medio del espacio entre los glóbulos rojos. Entonces, las alteraciones que puedo encontrar en la serie plaquetaria puede ser o bien un aumento, que sería la trombocitosis con un recuento de más de 450.000, o una trombocitopenia con un recuento de plaquetas de menos de 150.000. Entonces, las trombocitosis, la principal causa son las causas secundarias, que puede ser secundario a un proceso inflamatorio o infeccioso, también puede ser secundario a un paciente con una anemia ferropénica o post-esplenectomía, o en un paciente que haya tenido recientemente un sangrado masivo, un sangrado abundante. Pero también aquí encuentro el grupo de las trombocitosis de causas primarias, que aquí podría encontrar, ¿no? Lo que es la trombocitosis esencial, el síndrome mieloproliferativo, la policitemia vera, y también algunos casos de leucemia mieloide crónica. Meramente las trombocitosis de por sí no se suelen tratar, sino que hay que tratar la causa de fondo, porque la mayoría va a ser de causa secundaria. Y en las trombocitopenias, esto también puede ser, mayormente es de causa secundaria también, que puede ser secundaria a procesos infecciosos, como por los virus del TORCH, a procesos también inmunológicos, como es en el caso del PTI, o de enfermedades reumatológicas, como el lupus eritematoso sistémico. También puedo encontrar trombocitopenia en pacientes con una coagulación intravascular diseminada o con hiperesplenismo. Y bueno, y las que son raras, ¿no? Que son las de causas congénitas también de trombocitopenia. Y aquí sobre todo es valorar, ¿no? El riesgo de sangrado en estos pacientes, y si de acuerdo a la enfermedad que lo ha causado, el soporte, ¿no? Transfusional de plaquetas, y en el caso de PTI, como recordarán, el tratamiento de primera línea va a ser el uso de corticoides. Entonces, respecto a las plaquetas, el hemograma nos va a informar un valor, que es además de recuento de plaquetas, es el volumen plaquetario medio, que si este volumen está disminuido, tendría yo que descartar en mi paciente un síndrome de Wiskott-Aldrich, teniendo en cuenta, ¿no? Si mi paciente es paciente pediátrico, que tiene trombocitopenia, que tiene un volumen plaquetario medio disminuido, y de repente también que tiene antecedente de infecciones a repetición. Toda esa correlación tendría que hacer yo con mi paciente para descartar este síndrome, que es una inmunodeficiencia primaria, ¿no? El síndrome de Wiskott-Aldrich. Pero si este valor está elevado, tendría que descartar en mi paciente otras enfermedades, como por ejemplo el Bernard-Soulier. Y bueno, lo más común, ¿no? Muchas veces en pacientes con trombocitopenias periféricas, como es el PTI, el cuerpo con la intención de poder compensar ese recuento disminuido de plaquetas, en el caso del PTI, podemos encontrar aumento del volumen plaquetario medio, lo que es llamado las macroplaquetas, que son plaquetas hiperfuncionantes, ¿no? Que tratan de suplir la disminución en el recuento de plaquetas. Entonces, estas son algunas alteraciones que podemos encontrar en el frotis de sangre periférica respecto a las plaquetas. En la imagen del lado izquierdo, lo que se observa son estas plaquetas con tamaño aumentado, estas plaquetas grandes, que vamos a encontrar en pacientes con síndrome de Bernard-Soulier. En la imagen del medio, lo que se ve es disminución en la cantidad de plaquetas y pequeñas, que eso podríamos descartar en un paciente podemos encontrar en un paciente con síndrome de Wiskott-Aldrich. Y en la imagen de la derecha, lo que observan son las plaquetas de diferente tamaño, que eso podríamos encontrarlo en un paciente con diagnóstico de síndrome dismielopoyético. O sea, aquí también podemos encontrar una anisocitosis, pero plaquetaria. Bueno, otra alteración que podríamos encontrar en un frotis de sangre periférica respecto a las plaquetas, como ven en el lado izquierdo,
son estas plaquetas que se ven más pálidas porque son plaquetas hipogranuladas, que es el llamado síndrome de plaqueta gris. En la imagen del medio, en cambio, ven las plaquetas están juntas, están pegadas, los llamados agregados plaquetarios, que eso podríamos encontrar secundario al anticoagulante que tienen los tubos de hemograma, que se llama EDTA. Y otra alteración también que puede producir este anticoagulante es el satelitismo plaquetario, que es la ubicación de estas plaquetas alrededor de un neutrófilo, como ven en la imagen de la derecha. Bueno, hasta ahí era lo que les traía acerca de la revisión de estos exámenes. O sea, de repente si tengan alguna pregunta o comentario.